Dixo Daily presenta la censura, el autoritarismo que se siente menos, pero que mata igual. Nada más propicio para celebrar el episodio 500 de Factor Kaiser que la defensa de 3 libertades fundamentales: la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Son 3 libertades de las que dependen directamente la defensa de todas las demás libertades consagradas en la Constitución y en distintas convenciones internacionales. Y, aunque algunos pendejos no lo quieran ver, hoy están bajo ataque permanente y sistemático desde el narcopartido Morena, que vive sus peores momentos y por eso te quiere callado. López y Sheinbaum tienen perfectamente claro que ya no podrán esconder nunca sus alianzas con el narco ni sus fracasos, y por eso te quieren calladito, sumiso y con miedo. Gracias por acompañarme durante estos primeros 500 episodios. 22 millones de personas han visto estos primeros 500 episodios en 3 años y medio, solo en este canal de YouTube, a los que se suman millones más que nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Esa es la resistencia de ciudadanos útiles y felices, con quienes estoy profundamente agradecido, de verdad, de corazón, pero además comprometido. Únete a la resistencia, suscríbete al canal, comparte todos los contenidos y ayuda a los pequeños con cáncer de Oaxaca, uniéndote a la sección Ciudadano Comprometido. Es hora de recuperar nuestro país. México te necesita a ti. información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Pocas cosas me dan tanto coraje y tanta frustración como la pendejez de aquellos que tienen todo para ser personas inteligentes y pensantes. Me refiero a todos aquellos que pensaron, y piensan algunos todavía, que Sheinbaum sería diferente a su jefe, menos autoritaria, solo porque tenía un doctorado en estufas de leña, no es burla, sobre eso es su doctorado, y porque hablaba con una supuesta mesura que extrañaron durante los primeros 6 años de López. No solo hemos mostrado una y otra vez que en Factor Kaiser que Sheinbaum renunció a la presidencia de México porque prefiere ser abogada defensora de la mafia de los López, además de abogada defensora de Rocha Moya y de todo morenista que se ha señalado por sus alianzas con el narco o por escándalos de corrupción, sino que además hemos señalado una y otra vez cómo ha encabezado el desmantelamiento de las instituciones de la República y es la vocera principal de la agenda autoritaria de su jefe. La confusión de estos pendejos quizá tiene que ver con su estilo perverso de esconder la mano cada que pone un manotazo. Siempre lo hace. Quizá no ven su autoritarismo porque es mujer y les cuesta trabajo ver la violencia de sus acciones detrás de esa coletita de estudiante universitaria inocente, sus vestidos llenos de símbolos autóctonos y su tono de voz bajo y monótono. Quizá piensan aún que es menos autoritaria que su jefe porque, a diferencia de él, dice menos nombres directos de sus enemigos, amenaza públicamente menos que su patrón y hace como que se le resbalan las críticas. A lo mejor siguen esperando que se trata solo de una estrategia para ir apaciguando poco a poco a su jefe, mientras ella tome el control, como varios ilusos me dijeron hace más de 1 año y medio, en privado. México es hoy esa olla de la que tanto se habla, para poner un ejemplo de cosas que poco a poco suceden, en la que unos sapos nadan plácidamente, porque el agua está tibia, y el fuego debajo se está aumentando poco a poco, hasta que mueren cocinados sin darse cuenta. Sheinbaum es la cocinera perversa que le va subiendo al fuego de la olla, mientras le sonríe a los sapos, como hace todas sus mañanas, las mañaneras. Como les decía al principio, la pendejez que más me frustra, la que más me encabrona, es la pendejez de aquellos que tienen todo para ser inteligentes y pensantes. A ver, la pendejez de los pendejos es normal, es parte del contexto, es un elemento más que siempre tenemos que tomar en cuenta en un país, como el clima o el paso del tiempo. Pero la de aquellos que pueden pensar que tuvieron todo para poder informarse y educarse es un elemento disruptor, un tornillo fuera de lugar, un engrane que gira para el otro lado, para el lado contrario. El ataque que hemos sufrido a nuestras libertades a lo largo de los 8 años de este narcopartido, del narcogobierno morenista,
Y lo que hemos visto en los últimos días es verdaderamente alarmante. Pero más alarmante aún es la ausencia de reacción de la sociedad y en especial de los líderes políticos, sociales y económicos de México. Una a una nos han ido retirando nuestras libertades e instituciones para protegerlas. Y como sapos en la olla de agua tibia que se calienta poco a poco, seguimos nadando plácidamente y callados. En las últimas semanas, harta de ser expuesta, denunciada, señalada y ridiculizada en medios, redes y plataformas, Sheinbaum ha reaccionado con amenazas de regular redes, de limitar el uso de la inteligencia artificial y de censurar a los medios a través de unos lineamientos sacados de la manga. Es claro que vive su peor momento. A diferencia de su jefe, Sheinbaum nunca ha tenido el control de la agenda pública ni de la narrativa de todos los días. Sus mañaneras son un ejercicio de reacción, de contención y de dirección, sí, de instruir a su aparato multimillonario de propaganda en medios y redes. Pero los últimos meses han sido brutales para ella. Desde el anuncio de Estados Unidos de que iban formalmente contra Rocha Moya y 9 de sus cómplices por narcoterrorismo, se ha venido una andanada de escándalos y de evidencias que ponen al narcopartido Morena tal como siempre ha sido, expuesto a la vista de todo el mundo. Desde ese momento, la reacción del narcogobierno morenista ha sido tratar de darle manotazos a medios, a redes, plataformas, comunicadores, reporteros y analistas. Un puñado de estos analistas, comunicadores y medios hemos tratado de hacer escándalos sobre este nuevo paquete de manotazos autoritarios, pero somos, como siempre, un puñado nada más. Al parecer, la mayoría se calma cuando la señora Sheinbaum sale en su mañanera con su sonrisa perversa y con su voz calmada a decir que no es censura y que ellos no son como los de antes y que lo único que quieren es defender a las audiencias. Ahora resulta que la solución frente a la narcoviolencia es no hablar de ella. Ahora resulta que las audiencias deben ser protegidas de la verdad, que está a la vista de todos, que estamos gobernados por un narcopartido que hizo pactos con el narco. Desesperados, porque ya perdieron el control de la narrativa en medios de comunicación, en plataformas y redes sociales, la administradora de la oficina de la presidencia y el narcopartido Morena se asumieron ahora como los defensores de las audiencias. La jeta que tienen es increíble. Quienes han utilizado el circo mañanero para mentir decenas de miles de veces en 8 años, sí, está documentado, han mentido decenas de miles de veces desde ese circo que llaman la mañanera, ahora dicen querer proteger a las audiencias. ¿De qué? De la verdad. Quienes han utilizado la plataforma más grande y visible de todo el país para violentar a medios y a críticos, para poner en riesgo a reporteros y activistas, para prometer cosas que jamás piensan cumplir y para decir decenas de miles de mentiras, hoy quieren destruir 3 de las libertades más importantes que tú tienes consagradas en la Constitución y en las convenciones internacionales más importantes del mundo. La libertad de creer y pensar en lo que tú quieras, la libertad de decir lo que tú quieras y la libertad de publicar eso que dices en cualquier medio y plataforma que escojas. Se trata de las 3 libertades más importantes, porque solo a través de esas 3 puedes pelear para conservar y ejercer todas las demás libertades consagradas en la Constitución y en las convenciones internacionales. A ver, es típico de las tiranías populistas buscar limitar o hasta destruir esas 3 libertades y a las instituciones que las protegen, porque es a través de ellas como se exponen sus fracasos, su corrupción y sus pactos criminales. Es a través de la libertad de creer y pensar lo que yo quiera, como puedo ver y entender que estoy siendo gobernado por un narcogobierno. Es a través de la libertad de expresión que puedo decir que aborrezco ser gobernado por un narcogobierno. Y es a través de la libertad de publicarlo donde y como yo quiera que puedo educar a otros y enseñarles las consecuencias de ser gobernado por un narcogobierno y de perder estas 3 libertades en sus manos autoritarias. El corruptor de Macuspán, el presidente López y su empleada han sido los enemigos públicos número 1 de esas 3 libertades. Primero, desde hace 8 años se asumieron como los administradores del pensamiento bueno. Pensar como ellos, creer en las mismas fantasías que ellos, era la única manera de ser aceptado como mexicano.
Todo el que no piensa como ellos y no cree en sus fantasías es antipueblo, antimexicano, antipobres. Las mañaneras se convirtieron en el púlpito desde el cual se predicaba el evangelio de lo que toda persona mexicana, de verdad, tenía que pensar para ser aceptado como parte de esa quimera que ellos llaman el pueblo. El sacerdote de esta secta predicaba los lineamientos de ese pensamiento y luego una horda de comunicadores, medios y paleros, además de influencers del bienestar, pagados con tus impuestos, la propagan por todos lados. La manipulación de la información y del pensamiento convertida en una política de Estado, con el pretexto de luchar contra los ricos y los neoliberales malos, que siempre han oprimido al pueblo bueno. El pensamiento mágico de un México que solo existe en sus mentes enfermas. Todo esto convertido en dogma. No contentos con manipular el presente, el sacerdote de la secta y su esposa se la pasaban incluso reinventando la historia de México para adaptarla a esos dogmas del bienestar. Así pretendían, y todavía pretenden, destruir tu derecho fundamental a pensar en lo que tú quieras y a obtener la información adecuada para formar tu propio criterio de pensamiento. El segundo derecho del que han sido enemigos permanentes es el de decir lo que tú quieras. Además de censores del pensamiento, López y Sheinbaum pretenden tener el derecho y la autoridad de escoger lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Son ellos los primeros promotores de la violencia y el acoso de periodistas, de analistas y de comunicadores. Desde su púlpito mañanero se han encargado de violentar y de exponer con nombre y apellido a personas concretas que ellos consideran incómodas para su narcogobierno. Quienes hemos sido expuestos en el circo mañanero hemos tenido que aguantar ser nombrados con todo tipo de adjetivos mentirosos, señalamientos sin pruebas y farsas absurdas, una y otra vez. Yo fui mencionado con todo tipo de adjetivos y mentiras más de 20 veces por el narcopresidente López, y llevo ya varias menciones en este sexenio, en el de su empleada. Esto, a pesar de que gané un amparo y la revisión del amparo contra la mañanera, en la que el Poder Judicial de antes le impedía al gobierno mencionarme a mí con adjetivos que no pudiera probar, ni con mentiras que me expusieran a sus hordas de fanáticos. Sí, eso dice la sentencia, que sus mentiras me ponían en peligro. Pero tienen a sus enemigos favoritos, ¿eh? Mis amigos y colegas María Amparo Casar, Claudio X González, Carlos Loret, Broso o Paco Calderón han recibido cientos de menciones cada uno, amenazas y ataques desde la mañanera que han puesto en peligro su vida y su integridad. Sheinbaum y López han hecho de esto una burda y impune práctica. Pero no solo eso. Además de los ataques directos de su parte, han permitido la violencia extrema en contra de quienes levantan la voz. No solo han violentado y expuesto desde su mañanera centenares de reporteros, comunicadores, analistas y críticos, sino que en sus 8 años de narcogobierno han permitido la muerte violenta, el asesinato impune de 61 periodistas entre 2018 y 2026, la gran mayoría de estos casos impunes. Entre diciembre de 2018 y la actualidad, organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, ha documentado más de 200 asesinatos de activistas, defensores de derechos humanos y guardianes del territorio y medio ambiente en México. La gran mayoría de estos casos también impunes. Si a estos números le sumamos además los asesinatos de políticos y candidatos de oposición en estos 8 años, México se convierte en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de expresión. Y el tercer derecho que violentan permanentemente es el que se conoce tradicionalmente como la libertad de prensa, que es el derecho que tenemos todos para escoger el medio, la plataforma o el instrumento que queramos para comunicar nuestros mensajes sin consecuencia alguna de parte del Estado. A veces lo hacían de manera frontal y pública, desde la mañanera, pero otras de manera cobarde y a escondidas. Son conocidas por todo mundo, por todos nosotros, las llamadas a medios y plataformas, con todo tipo de amenazas, para bajar un tema, para empujar un tema, para quitar a un comunicador o para meter a uno que sea afín al narcopartido. Con el SAT, la UIF, la Fiscalía General de la República, el IMSS o las autoridades reguladoras de su lado, el narcogobierno levantaba el teléfono para expresar su descontento por algo dicho en algún programa, con la actitud crítica de un comunicador o con un tema que les parecía incómodo. Muchos medios y plataformas
Preocupados por las consecuencias, se doblaban una y otra vez en estas llamadas. Centenares de temas importantes que nunca se dijeron, mentiras burdas que se propagaron como verdades, fantasías promovidas como logros. Todo eso también es censura, carajo, hay que entenderlo. A eso se debe sumar además la confesión de esta semana de la señora Sheinbaum. Sí, lo confesó. Sí, le damos millones de pesos a unos medios y a otros no. Así de claro, así de fácil lo dijo. Pero eso se debe sumar otras 3 estrategias que han utilizado a la vista de todos para distorsionar por completo la competencia por la información veraz, que también es censura. Primero, la creación de plataformas patito, a las que se les inyectan miles de millones de pesos para hacerlas crecer artificialmente y poder propagar las mentiras del narcorrégimen. La segunda estrategia fue la de imponer en radio y televisión a paleros del régimen con 2 neuronas en la cabeza en mesas de debate para destruir cualquier posibilidad de tener debates serios sobre los temas más importantes. Y la tercera estrategia fue la de pagarle miles de millones de pesos a medios electrónicos y escritos para disfrazar la propaganda del régimen como eventos noticiosos. Hoy la gobernadora Nale puso un foco en la calle para iluminar la vida de los veracruzanos. O la gobernadora Sansores inauguró una banqueta segura para las mujeres. O el IMSS arregla un elevador en un hospital comprometidos con la modernidad. O el último ridículo de Martí Leche con Cacabatres. Pusimos un mini split en un hospital, de nada malagradecidos, así tal cual. Es decir, cada vez que ves una nota que parece absurda en medios nacionales y locales, celebrando una pendejada para hacer quedar bien a un político de Morena, es propaganda pagada con tus impuestos. Y así, con todas estas estrategias que valen miles de millones de pesos al año, López y Sheinbaum son los enemigos públicos número 1, probados, de las libertades de pensamiento, libertad de expresión y libertad de prensa. Y hay pendejos que creen que ellos están muy preocupados por los derechos de las audiencias. Por eso, hoy más que nunca, te necesitamos bien informado para que puedas ejercer mejor tu libertad de pensar en lo que tú quieras, crear tu propio criterio. Te necesitamos valiente para que digas a gritos lo que piensas y te necesitamos muy activo para que lo repliques por todos lados. En la Resistencia de Ciudadanos Útiles y Felices no solo somos defensores acérrimos de nuestras libertades, somos también activistas y promotores que queremos abrirle los ojos a millones para que defiendan sus propias libertades. Y por eso, ¡viva la resistencia, carajo! Una producción de Dixo.